Bueno, vamos a presentar a Miriam Fernández. Bueno, es muchas cosas. Es actriz, cantante, escritora, conferenciante y influencer. Tiene en su perfil de Instagram 756 publicaciones y 67.000 seguidores. Ella transmite la capacidad de resiliencia y de superación vital. Poder escucharla a ella personalmente es un logro de el trabajo de Monse del laboratorio Zucca y es una gran ilusión que hoy esté con nosotros. Ella ahora nos va a hablar y después, cuando finalicemos, tendremos alguna sorpresa. Bueno, adelante, Miriam. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz de poder compartir mi historia con todos vosotros. Como veis, me he venido aquí delante de la mesa porque quiero generar un clima en el que nos sintamos en el salón de nuestra casa y si luego pues hay alguna pregunta que queráis hacer, vais a ver que hablo de todos los temas, así que sin ningún problema me podéis preguntar de lo que os dé la gana, que yo hablo como me enrollo como las personas. O sea que todo fenomenal. Entonces, bueno, había traído un vídeo de presentación, pero por motivos que os cuento al final, lo vamos a poner al final, ¿vale? Para que veáis un poquito mi trayectoria, tanto profesional, bueno, pues como personal. Sale mi madre hablando, que quiero presumir siempre porque ella es muy guapa, pero luego lo vemos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, mi historia comienza con unos padres súper jovencitos. Ellos eran prácticamente adolescentes cuando mi madre se entera de que se ha quedado embarazada inesperadamente, dando guerra desde el principio. Y entonces, bueno, pues cuando se entera de que vengo en camino, no tenían muchos medios económicos para hacerse cargo de mí y era un poco complicada la cosa, pero deciden pues que nazca y al poquito tiempo de nacer se dan cuenta de varias cosas, que es que no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y no me muevo en toda la noche de esa posición. Entonces dicen, vamos a llevarla al médico porque puede que sea una niña vaga, que podía ser, o puede que le ocurra algo, ¿no? Entonces, cuando me llevan al médico, se dan cuenta de que tengo una parálisis cerebral que me afectaría a la parte locomotora de las piernas. Y en este caso el médico, que no era tan simpático como usted, porque es que era un médico un poco más negativo, porque me dijo, no va a poder caminar, no va a poder llevar una vida normal, se va a arrastrar por el suelo utilizando los codos, va a estar toda la vida en una silla de ruedas. O sea, fijaros qué optimismo enorme, claro. Imaginaros mi madre con adolescencia, pues ¿qué hizo? Pues me dio un regalo muy bonito, que es darme en adopción a una familia que sí que pudiera hacerse cargo de mis necesidades, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo pues, siempre estoy muy agradecida porque ellos reconocieron humildemente que no podían cuidarme y me entregaron a la familia Fernández, que por eso hoy mi apellido Fernández, pero no nací con ese apellido, ¿no? Y casi de la noche a la mañana me convierto nada más y nada menos que en la pequeña de 7 hermanos y viene mi madre nueva, de los Fernández, va al médico. Y entonces el médico le dice, ¿por qué la niña no va a poder caminar? Si acaso a los 15 años se va a arrastrar por el suelo utilizando los codos, un montón de cosas, ¿no? Y esta vez mi madre, que tiene mucho carácter, ella le dice al médico, le dice, usted no sabe lo que dice, cierra la puerta y se pira mi madre. O sea, fue una cosa. Y reúne a todos mis hermanos. Y le dice a todos los hermanos, dicen que tiene una parálisis cerebral. La parálisis cerebral puede haber muchos grados. Efectivamente, el médico podía estar en lo cierto porque según el daño cerebral te puede afectar a una parte o a otra. Pero claro, el médico en ese caso no contó con que tengo una familia muy cabezota y que yo también lo soy, y entonces empezaron a decir, vamos a hacer juegos con ella para moverse, para que se mueva, ¿no? Entonces me agarraban, íbamos todos en trenecito por la casa y me agarraban de la cinturita para que me mantuviera en pie y cantaban canciones que a mí me encantaba cantar. Luego mi nuevo padre lo que hacía era tumbarme en el sofá y hacer como el movimiento de la bicicleta, flexionando y estirando las piernas,
y como si estuviera pedaleando en una bici, me decía, Miri, ¿a dónde quieres ir hoy? Y yo le decía, a Disney con las princesas, y todavía no he ido a Disney, pero bueno, mi padre me motivaba muchísimo. Tendré que ir porque todavía no he ido, ¿vale? Entonces, bueno, pues él siempre me decía, pues venga, tú pedalea que al final consigues, ¿no? Y mis hermanas lo que hacían era ponerme un caramelito así como delante y me decían, ¿lo quieres? Pues ven a por ello, ¿no? Y claro, yo no podía caminar. Pero de repente un día cualquiera, un día poco pensado, a los 4 años, de repente me dicen, Miri, ¿quieres el caramelito? Y yo digo, sí. Y entonces de repente echo un pie hacia adelante y doy mi primer paso a los 4 años y en contra de todo pronóstico, porque claro, yo en principio a los 15 todavía me iba a estar arrastrando por el suelo, ¿no? Entonces os podéis imaginar la fiesta que se monta en casa. Mi hermana Charo, que es la que más escandalosa es, empieza a decir campeona, campeona, y entonces dice, ahora vamos a llevarle al médico y le vamos a decir que, bueno, tampoco hace falta restregarle que se ha equivocado, tal, no sé qué, que sí, pero con el caramelito, porque si no había caramelito yo no me movía, yo necesitaba siempre una motivación, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que quería en realidad mi hermana decirle a esa persona? Que es que a la hora de emitir el diagnóstico había tenido en cuenta la parte científica, que es pues una cosa muy normal en los médicos, ¿no? La parte más científica del asunto, que era la manchita negra de mi cerebro, la forma de mis piernas, el equilibrio que tenía. Pero se había olvidado de varios factores que siempre que están presentes en todo aquello que hacemos, pueden cambiar las cosas o por lo menos pueden mejorarlas y mucho, que es el esfuerzo, la entrega y sobre todo el amor, porque para mí puede sonar típico, pero de verdad el amor puede mejorar muchísimas cosas. Y ese médico no contaba con que yo iba a tener detrás a un equipo que iba a decir, bueno, pues esta niña ya veremos si se mueve o no, pero por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces, pues claro, ya después de ese primer paso, que fue el inicio de todo, yo tenía que ir todos los días a fisioterapia. Yo me perdía cole, todos los días de lunes a viernes iba a fisioterapia, ¿no? Y me llevaba mi hermana Charo, que era la mayor. Entonces íbamos allí a la consulta y el único ejercicio que recuerdo, porque había un montón, pero el único que recuerdo es que la fisio me agarraba y me soltaba, y entonces yo me tenía un segundito en pie y me empujaba al suelo, y entonces otra vez me volvía a poner de pie, me soltaba, me empujaba, y así una y otra vez. Entonces, claro, mi hermana de repente le montaba unos pollos a la fisio de no entiendo por qué cada vez que la niña se intenta mantener de pie, tú la tiras al suelo. Yo tampoco lo entendía como una niña, ¿no? Que era. Pero esa fisio ayudó a mi hermana a entenderlo todo en muy poquitas palabras, porque dijo, mira, Miriam se va a caer tantas veces a lo largo de su vida, tantas, que es muy importante que desde muy chiquitita aprenda a caerse. Es decir, que ella sienta que se va a caer y entonces le dé tiempo a poner las manos, cubrirse la cabeza, esquivar muebles o lo que haga falta. Y ostras, ¿qué razón tenía? Porque con el tiempo aprendí dos cosas muy importantes. La primera, caerme con muchísimo estilo, porque eso es así, yo me caigo como... Yo de repente digo que me caigo y todo el mundo, pero si estás quieta, y digo, no, que me estoy cayendo. Y entonces me caigo despacio y me da tiempo, soy una Power Ranger, o sea, una Spiderman, ¿no? Total. Y entonces, eso por un lado, súper bien. Y luego por el otro, aprendí otra cosa fundamental, que es la única manera de avanzar en la vida es levantándote cada vez que te caes. Esa fisioterapeuta, sin quererlo, me estaba enseñando no solo a caer y a colocar el cuerpo para esa caída, sino también a colocar la mente, el corazón y a desarrollar el carácter de que si ella me empujaba 20 veces, yo fuera capaz de levantarme 21. Y qué maravilla, porque mi madre en casa hacía el ejercicio contrario. La fisio me enseñaba a caer y yo cuando me caía, yo era muy coqueta, ¿vale? Entonces a mí me daba muchísima vergüenza caerme delante de alguien y reconocer que me había caído. Y entonces yo a lo mejor estaba en el suelo y venían mis hermanos, porque dice mi madre, a no ser que se abra la cabeza que nadie la levante, y yo, hombre, gracias mamá, pues no, a no ser que se abra la cabeza que nadie vaya, ¿no? Entonces todos mis hermanos
de repente yo me caía y se quedaban quietos ahí, que querían ir, pero no. Y entonces yo decía, toma, que nadie me ha visto caerme, porque de verdad os lo digo, que yo me moría de la vergüenza. Y entonces me decían, Miri, ¿qué haces en el suelo? Y yo me inventaba cualquier excusa, buscar hormiguitas o lo que fuera, antes de reconocer que me había tropezado, ¿no? Y entonces yo decía, toma, nadie viene, fenomenal, pues voy a levantarme y aquí no ha pasado nada. Entonces yo poquito a poco, desde muy chiquitita, buscaba una mesa, un apoyo, lo que fuera, para poner primero un brazo, luego el otro y levantarme por mí misma. Tardaba una barbaridad de tiempo. Pero ese fue uno de los mayores legados que me dejó mi familia, el decirme, mira, por mucho que tengas una parálisis cerebral, tal, no te vamos a sacar las castañas del fuego siempre que te caigas. Tienes que aprender a levantarte por ti misma también, a colocar el cuerpo, la mente y el corazón para levantarse por uno mismo. Y fijaros, yo muchas veces le decía a mi hermana mediana, que se llama Rocío, le decía, ay, mira, yo no quiero ir al parque porque a mí, de lo coqueta que yo soy, a mí me da mucha vergüenza que los niños me miren cuando me caigo. Y de repente un día me dice mi hermana, tú no te preocupes, que si tú te caes, yo me tiro encima. Yo no entendía nada. O sea, yo decía, no, ¿qué es esto? Y entonces de repente un día estoy en el parque, me caigo delante de mis vecinos, que tenían mi edad, todos se empiezan a reír y mi hermana lo que hace es ir hacia atrás, coger carrerilla y tirarse en plancha encima de mí con el grito de arropa que hay poca, ¿no? Entonces me hizo tanta gracia que de repente, claro, porque yo era muy pequeñita en comparación con mis hermanas. Mis padres me adoptaron cuando ellos ya tenían 50 años y mis hermanos estaban ya todos criados. Entonces de repente ver a una chica mayor, que para mí era mayor, tirarse así en plancha al suelo, yo me partía de la risa, ¿no? Y entonces os tengo que confesar que muchas veces fingía caerme solo para que mi hermana se tirase encima porque era divertidísimo. Entonces, ¿qué aprendí yo? Pues no solo a colocar el cuerpo, la mente y el corazón para afrontar las caídas, sino que además, cuando esas caídas que a priori pueden parecer algo vergonzoso, se comparten con la gente que quieres, pueden incluso llegar a convertirse en algo para el recuerdo, como era en mi caso las caídas con mi hermana, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que mis padres me estaban enseñando desde que era tan chiquitita y los fisios y los médicos y todo, me iban a servir sin darme cuenta a afrontar los siguientes retos de mi vida que lógicamente empiezan en el cole. Porque yo, antes de llevar mi descapotable, que es así como lo llamo, mi Fórmula 1, ¿vale? Yo lo llamo Ferrari, o a veces, ¿no? Pues antes de llevarlo, yo llevaba una bota de hierro como la de Forrest Gump. ¿Habéis visto todos Forrest Gump que corre, la rompe? Yo no. O sea, yo hasta romper la bota corriendo yo no llegaba, ¿vale? Pero sí que es verdad que corría a mi manera, llegué a saltar 10 seguidas a la comba en educación física, porque yo nunca me quedaba quieta en educación física. Entonces llegué a saltar 10 seguidas. Y al principio yo no notaba esa diferencia, porque con los niños cuando son chiquititos no notan que hay alguien diferente, pero cuando iba pasando el tiempo, los meses, de repente sí que notan que a mí me pasa algo distinto. Y al principio, lo que eran simplemente murmullos se convirtieron en pataditas detrás de la silla. Las pataditas se convirtieron en insultos, en risas. De repente una compañera mía me corta el pelo, era muy pequeña, me lo puso como un chico, pues mi madre me lo tuvo que igualar. Yo no le decía qué es lo que estaba pasando en clase, porque me daba mucha vergüenza reconocer que a esas edades pues una estaba sola, ¿no? Y entonces, pues luego también había otro grupo de chicos más mayores que yo que lo que hacían era rodearme fuera de la vista de los profes y me empujaban unos a otros como si fuera una patata caliente porque no tenía mucho equilibrio. Entonces me ponía de pie y me empujaban, como la fisio, pero con un poco más de mala leche, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ocurre cuando eso pasa durante tanto tiempo? Durante tantos años seguidos, pues que todo lo que te enseña tu familia, poquito a poco se te va olvidando. Empiezas a convertirte en una persona pasiva, incapaz de sonreír, incapaz de mirar a los ojos de la gente, incapaz de emitir tu propia opinión, porque no sabes si ese día que levantes la mano, de repente un compañero se va a reír de ti por cualquier cosa que digas.
yo llegó un punto que me levantaba de la cama queriendo volver. O sea, todavía no había salido de las sábanas y ya quería volver porque el colegio lo pasaba fatal. Solo había un momento en el que a mí se me olvidaba todo y además lo hacía todos los días porque yo llegaba a mi casa enfadadísima. Pero de repente me encerraba en la habitación, ponía todos los peluches en la cama y sentía que eran mi público, ¿no? Y entonces que me decían, cántame otro y yo ya os canto otra, peluches, ¿no? Entonces me hacía bailes, me preparaba, me hacía mis coreografías, todo, ¿eh? Y cantaba para mis peluches. Y en ese momento que yo ponía la música a todo volumen, allá por los años 90, las Spice Girls, los Backstreet Boys, que yo estaba loca por los Backstreet Boys, sobre todo por Nick. Luego ya me di cuenta que era más guapo otro que era más moreno, que se llama Kevin, pero como me gustaban rubios con ojos azules, pues da igual, ¿no? Y entonces en ese momento a mí se me olvidaba absolutamente todo y yo era feliz. Pero ¿qué ocurre cuando tú solo eres feliz en una realidad alternativa dentro de las cuatro paredes de una habitación y en el mundo que tú misma te has creado? Pues que cuando sales de esa habitación, si no ha cambiado nada, si no has cambiado tú, nada alrededor se modifica tampoco. Entonces yo estaba muy feliz en mi habitación, pero cuando salía lo seguía pasando muy mal en el cole. Y hubo un día que tuve ahí esperanzas porque de repente un tutor dice, bueno, vamos a hacer como una especie de talent show, ¿no? Entonces el que haga baile, pues que baile, el que haga magia, pues que haga magia. Y yo digo, ya está, esta es mi oportunidad para cantar en público las canciones que les canto a mis peluches y si lo hago bien, a lo mejor me gano a algún amigo, ¿no? Me preparé esa actuación muchísimo. Y llega el gran día, yo tendría como unos 10 años o así. Y llega el gran día y de repente yo ahí con mi micrófono, todo el público, yo nerviosísima y de repente suena la música y cuando voy a empezar a cantar la primera frase un compañero mío desenchufa la minicadena y todo el mundo se empieza a reír. Y entonces pues un montón de risa y yo ahí en medio. Y yo diciendo, mire, ¿cuál es tu pasión? Cantar, pues pídele al graciosillo de turno que te vuelva a poner la música porque yo tengo que cantar, o sea, yo he ensayado, tengo que cantar, ¿no? Por favor, ¿podéis volver a poner la música? La vuelven a poner. Y otra vez yo estoy ahí que justo cuando estoy a punto de cantar, otro compañero sube y baja el volumen de la música todo el rato y entonces otra vez la risa general. Y en mi caso, no me dio tiempo ni siquiera a empezar la canción porque el gimnasio, el auditorio, pues ya sabéis, los niños ya tenían la risa tan floja que no me dio tiempo ni a empezar la canción, ¿no? Ese día, bueno, ese día yo me voy a mi casa enfadadísima, no lo siguiente. No me apetecía poner los peluches en la cama ni absolutamente nada, ya llevaba una racha horrible, o sea, imaginaros. O sea, tener esa edad y sentir que no formas parte de ningún grupo, pasarte los recreos sola, encima a veces me ponía a cantar, esto no lo cuento mucho, pero a veces me ponía a cantar y en los recreos del comedor, o sea, si había fruta de postre me tiraban, o sea, como en las películas, me tiraban la fruta al polo y me empezaba a llover sandía, no enteras, solo un trozo porque si no, no estaría yo aquí contando. Y bueno, la cuestión es que ese día de que no me dejaron actuar, yo enfadadísima. Y de pronto yo tenía un espejo donde me miraba mis coreografías y todo, y de pronto me vinieron a la cabeza dos preguntas que para mí fueron muy determinantes. Y eso que era muy pequeña, y os podéis preguntar, ¿cómo llegaste a esta reflexión siendo tan pequeña? Pues fijaros, yo creo que por supervivencia. O sea, llevaba tanto tiempo pasándolo tan mal que de repente se me encendió una luz. Y yo me miré y me vino a la cabeza y dije, mire, ¿tú te aceptas? Y la respuesta fue un no, como una catedral. Zas. ¿Tú sonríes? Y la respuesta fue otro no, como otra catedral. Y dije, ostras, es que si tú no te aceptas y tú no sonríes, ¿cómo pretendes que 30 compañeros tuyos de clase hagan por ti lo que tú no estás haciendo por ti misma? Fijaros, cuando le echamos la culpa a alguien de algo que nos está sucediendo, en este gesto solo nos fijamos en el dedo que apunta al otro. Pero hay otros tres que nos están apuntando directamente a nosotros mismos y que esos muchas veces no los vemos porque es más cómodo no verlos o porque simplemente estamos más acostumbrados a decir es culpa tuya, ¿no? En vez de decir ¿qué puedo hacer yo?
En ese momento yo me doy cuenta de que mi parálisis cerebral es una cosa, como su propio nombre indica, de cerebro, y que no va a cambiar, que puede mejorar o empeorar, pero cambiar no va a cambiar. Y entonces me digo, mire, lo vas a tener toda tu vida. Y tienes dos opciones, porque siempre hay dos opciones para enfrentar las cosas que nos pasan. Una, seguir preguntándote el por qué yo no puedo caminar como los demás, el por qué yo no puedo hacer esto. Recuerdo que mis compañeros, que eso a mí me afectó porque claro, yo era muy coqueta, pues pasaban listas de quién era la más guapa y la más fea de clase y siempre salía yo la más fea y era como, ¿por qué? Todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y entonces ese es una vía, y ser pasiva y dejar que la vida pues vaya ante tus ojos y tú quieto. O por otro lado, aceptar lo que uno tiene, y una vez que lo aceptas, ya puedes decidir que quieres ser feliz. Porque mirad, yo he escuchado muchísimas definiciones de lo que es la felicidad, en mogollón de libros, mogollón de sitios. Para mí, de verdad, que la felicidad no es otra cosa que decidir ser feliz. Punto. Decir, hoy, ¿dónde voy a poner mi foco de atención? ¿En aquello que no tengo? ¿En aquello que no puedo hacer? ¿O en aquello que sí tengo y puedo poner al servicio de los demás? Entonces, claro, cuando tú te quieres de verdad aceptar y empieza esa necesidad de aceptarse uno mismo, también pasa otra cosa, que necesariamente el planteamiento vital tiene que cambiar. El por qué no me estaba sirviendo para nada. Entonces yo decía, pues tendré que pensar para qué soy así. Lógicamente no tenía ni idea, porque yo era una niña pequeña y no tenía ni idea de si algún día llegaría a encontrarle sentido a las cosas o no. Lo único que sí hice fue, en vez de llorar, cuando mis compañeros se metan conmigo, voy a sonreír y a ver qué pasa. Era la única manera que yo como niña tenía, la única herramienta para mostrar a los demás que mi actitud iba a cambiar. En vez de llorar, sonreír. Podéis imaginar, las primeras sonrisas eran, o sea, forzadas, ¿no? Lo siguiente, porque tú sonríes por fuera, pero casi como así, ¿no? Llorando por dentro. Pero poco a poco, ostras, poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Y fijaros, mi médico de toda la vida, lo siento porque es que mis médicos no estuvieron muy acertados, pero yo sé que tú eres majísima y que sabes un montón de cosas, pero es que yo te tengo que hablar desde mi experiencia. ¿Vale? Entonces, lo siento muchísimo, que yo los médicos los adoro. De hecho, tuve un novio que se hizo cirujano, pero bueno, en fin, que no pasa nada, ella ya lo siento. Entonces, de repente mi médico de La Paz, del Hospital La Paz de Madrid, me dice que me tienen que operar para estirarme la rodilla. Y yo, fijaros que estiro la rodilla perfectamente. Recordar que yo no llevaba el descapotable, llevaba todavía la bota de hierro, ¿vale? Entonces, yo no me quería operar, porque para mí un quirófano, si no es estrictamente necesario, pero me dijeron, te va a venir genial. Entonces, me meto al quirófano con 10 años. ¿Y qué me ocurrió? Que cuando me quitan la escayola, que ya me habían operado con 2 años, con las escayolas hasta aquí, siendo muy chiquitita, pues en esta recuperación con 10 años me quitan la escayola y cuando voy a ponerme de pie, el punto de equilibrio con el que había aprendido a caminar, correr, saltar, se había ido. Y entonces de repente hay personas que pueden pensar, ostras, después de todo el esfuerzo de la familia para que pudiera saltar 10 seguidas a la comba y correr sin apoyarse en nada, ahora de repente necesita ayuda hasta para ir al baño. Yo no pensaba en eso. Yo lo que pensaba era, ostras, ahora sonrío. Soy más agradable, ya no tengo cara de acelga. Y esto significa que si necesito ayuda hasta para ir al baño, ¿qué ocurrió? Que de repente en el recreo unas niñas de mi clase me dicen, Miri, ¿quieres que te acompañemos al baño? ¿Quieres que te llevemos del brazo al recreo? Yo decía, pues sí. Y a día de hoy esas niñas todavía son mis amigas. O sea, es decir, yo no pensaba en la falta de movilidad, yo pensaba, ostras, que he cambiado de actitud y necesito un apoyo y vienen estas niñas a mí y ya se han convertido en mis amigas. O sea, para mí la amistad era muchísimo más importante al final. ¿Dónde quieres centrar tu atención? Pues yo ya era feliz con mis amigas, ya me sentía, vamos, súper bien, mis primeras amigas. Y ya
de esto que te vienes arriba y con 11, 12 de repente veo que quería ya, me aceptaba, tenía un entorno, quería cumplir sueños, metas y aspiraciones reales, ¿no? Sin estar en mi habitación. Voy con mi hermana Charo por la calle y veo campeonato de natación para niños. Para mí, mi fisioterapia consistía también en hacer muchísimo ejercicio de natación. Entonces yo dije, pues voy a competir. Además ya empezaba a entrar en una edad que yo quería gustarle a los chicos y digo, pues esto del deporte puede ser, ¿no? Puede ser maravilloso para tal. Voy allí y me mira la recepcionista del pabellón y me mira así de arriba abajo y me dice, te hablan como si tuvieras 2 años. Hola, bonita, porque a ver, yo entiendo que una discapacidad interna es muy complicada, mi marido también la tiene, luego os cuento, pero cuando se te ve muchas veces el paternalismo y este tono de, bueno, bonita, pero tú no te vas a ahogar nadando, y yo pues no me voy a ahogar, no te preocupes, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pues te apunto, ¿no? Y entonces me apunta y yo vamos entrenando muchísimo, porque yo digo, si voy a hacer una competición tengo que darlo todo. Llegamos al día donde yo iba a medirme mis capacidades como nadadora con eso, 11 años o así. Y veo que todos los niños, como mueven perfectamente las piernas al nadar, pues se suben a los polletes de arriba para impulsarse al inicio de la carrera. Yo eso no, porque entonces ya, o sea, eso para mí era un deporte de riesgo y digo, voy a perder los dientes antes de empezar a nadar. No, eso no. De pronto, una madre se atreve a decirle a mi hermana Charo, yo no quiero que tu hermana se meta en el agua con mi hijo, no vaya a ser que le pegue algo. Y mi hermana, le voy a pegar yo a usted otra cosa, porque no sé qué. Y yo, Charo, por favor, no me dejes en ridículo, que ya, o sea, tus pollos ya, he venido aquí a nadar. A mí no me importa ya lo que digan, yo he venido aquí a terminar la carrera y es lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces de repente mi hermana me anima, tal, pum, pum. Y llega el momento. De repente se hace el silencio absoluto. Todo el mundo se prepara. Y yo me preparo desde abajo, por supuesto, para el impulso. ¿Preparados? ¡Pi! Y empiezo a nadar solo con los brazos, porque las piernas no las muevo. Empiezo a nadar, sin sacar la cabeza, prácticamente sin respirar. Y cuando toco con las 2 manos y me asomo, había llegado la última, no sé qué os esperabais. Quiero decir, esto no es milagro, no. O sea, si compito contra niños que no mueven las piernas, pues quedo la última. O sea, esto no es Forrest Gump nadando, ¿vale? Entonces, la cuestión. Todo el mundo me viene y me da el típico golpecito en el hombro de, bueno, bonita, muchas gracias por participar. Y te dan la medallita de gracias por participar. Y entonces me dice mi hermana, porque ya me conocía, me dice, ¿tú cómo te has sentido? Y yo, pues yo me he sentido muy bien, yo quiero competir en natación. Yo quiero competir. Digo, pero si voy a competir, necesito buscar una forma de poder nadar contra chicos y chicas que tampoco muevan las piernas, para poder estar en igualdad de condiciones. ¿Qué nos pasa muchísimas veces? Que intentamos una cosa y en vez de, si de repente vemos que no podemos, en vez de intentarlo de otra forma, nos damos un no antes de tiempo. Entonces yo dije, si quiero ganar, tengo que hacer algo. Me pongo a buscar con mi hermana y veo Federación de Deportes para Personas con algún tipo de discapacidad. Y yo cuando llego allí lo que me encuentro es maravilloso. Porque me encuentro gente derrapando con el andador por el borde de la piscina, gente robándole la pierna ortopédica al compañero y el otro, cabrones, devolvedme la derecha, o sea, así. Yo decía, no me lo puedo creer. No somos cojos, somos cojonudos. Yo decía, esto es maravilloso, o sea. Y de pronto veo un chico. Yo, claro, 12 años, ya le veo mira, no tenía piernas, pero tenía una sonrisa que en ese momento debe ser que tampoco había visto muchos chicos. Me pareció espectacular la sonrisa, ¿no? Y digo, Charo, ya tengo que entrar al equipo para ligarme a Pablo. O sea, yo ya... Eso es lo que a mí me importaba. Yo os podía decir que era una chica con mogollón de fuerza de voluntad, tal, no sé qué. Mentira. A mí no me apetecía ir 3 días a la semana a nadar, encima que nos ponían camisetas de algodón para que la brazada pesase mucho más.
No me apetecía nada, pero yo pensaba, venga que está Pablo, igual te lo ligas y yo vamos para allá, ¿no? Para que os deis una idea de lo pava que era yo a esa edad. Yo me pintaba, me veis que ahora tengo la raya del ojo pintada. Bueno, pues yo me pintaba la raya del ojo para ir a nadar. Que me decía mi hermana, pero tú no te das cuenta que tú entras divina, pero sales como un mapache. Digo, da igual, porque por lo menos en la entrada triunfal a lo vigilante de la playa, Pablo me ve, ¿no? Y total, que llega el día de la competición, me dice el entrenador, me dice, ¿solo te vas a quedar en el equipo si ganas en el campeonato de España? Y yo, ostras, qué presión, ¿no? Digo, bueno, pues no pasa nada. Llego allí a la competición, estirándonos, ya había más niñas que no se tiraban desde los polletes, todo en igualdad de condiciones, mirándonos. Madrid contra no sé quién, contra no sé cuántos, pum. Y de esto que se vuelve a hacer el silencio. Y preparados, ¡pi! Y empiezo a nadar, empiezo a nadar, empiezo a nadar, empiezo a nadar sin sacar la cabeza por toda la gente que se niega oportunidades a sí misma, que no lo intenta de otra manera, que se rinde antes de empezar. Toco con las dos manos y cuando salgo del agua, campeona de España en las dos pruebas. Me llevé 2 medallacas de oro que yo, en realidad, yo lo que pensaba era, o sea, me he quedado sin pulmones. Como Pablo no me pida el teléfono después de esto, que era solo lo que me importaba, os lo prometo. O sea, a mí me daban igual las estas, ¿no? Si alguien luego quiere preguntarme qué pasó con Pablo, porque sois muy cotillas, ya lo sé yo que estos temas os gustan mucho, luego me preguntáis qué pasó con Pablo, porque como entro en el tema no salgo, porque también me gusta mucho, también soy cotilla, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuento esto? No por la cantidad de medallas de oro que conseguí muchas. No por haber entrado en la selección española de natación, que también entré, sino porque con el tiempo te viene otra pregunta, dices, ¿qué hubiera pasado si aquel día que yo competí contra niños que movían perfectamente las piernas, me hubiera ido a mi casa pensando que no servía para nadar? Pues que me habría perdido tantas experiencias, tantos retos, porque muchas veces solo se trata de buscar cómo hacerlo, pero hacerlo. Entonces, cuando tú quieres conseguir una meta, pues a veces pues tienes que desmarcarte de otros caminos que siguen otras personas, porque ni todo es de A a B ni de B a C. Cada uno tiene su propia forma de llegar a la meta y hay que ser creativos para llegar a esa meta, pero sobre todo no decirse que no previamente, porque en mi caso me perdí. Si no, me hubiera perdido las medallas, me hubiera perdido la selección española y conocer a Pablo, y fijaros. Menos mal que no lo hice, ¿no? Y entonces, claro, yo ya tenía un chico que me gustaba, yo ya tenía sueño, yo ya me iba por ahí con la natación. Y me faltaba una cosa muy importante. Y de pronto, un día cualquiera, porque esto es así, la vida de repente te sorprende, ¿no? Un día cualquiera, a los 14 años, me levanto, miro el reloj y veo que hay un mogollón de ruido en casa y que son las 6 de la mañana. Y yo, mamá, ¿qué está pasando? Porque hay muchísimo jaleo y veo médicos corriendo de un lado para otro y una ambulancia. Y me dice mi madre, es que a tu padre le acaba de dar un infarto cerebral y se lo llevan al hospital. Y entonces yo tenía 14 años y me dicen, tú no vayas hoy al cole porque necesitamos que te quedes aquí, por si aquí están los documentos de papá, por si tenemos alguna duda, lo que sea. Se va toda mi familia al hospital. Menos mal que llegan mi madre y mi hermana Belén, que es enfermera, llegan a la hora de la comida para descansar, luego se volvían otra vez con mi padre, ¿no? Y en el momento del postre recibimos una llamada, en concreto la recibe mi hermana Belén. Y la coge y dice, es Rocío, pero no entiendo lo que nos quiere decir. Yo no sé si es que está borracha, si es que nos está gastando una broma, pero no es el día, Rocío, te voy a colgar, porque no es el día. Y justo cuando va a colgar, mi hermana Belén, gracias a Dios, a mi hermana Rocío se le entiende la palabra ayuda. Y de repente dice Belén, mamá, creo que Rocío acaba de pedir ayuda, vamos a su casa. Gracias a Dios, también vivían cerca de casa. Y cuando mi hermana Belén, la enfermera, abre la puerta, se encuentra mi hermana tirada en el suelo y le dice a mi madre, mamá, no la toques porque le ha dado un infarto cerebral. A mi padre por la mañana y a mi hermana por la tarde el mismo día.
Mi hermana tenía 30 años y decían que se moría, literalmente que se moría, que no se iba a salvar. Mi padre sí, pero mi hermana no. Y fijaros, ya sería el segundo palo gordo para la familia Fernández, porque el mismo mes que a mí me adoptan, se mató un hermano mío en un accidente de tráfico con 20 años, cuando encima era culpa de otro que conducía borracho. Entonces, claro, de repente dicen, ostras, el segundo Fernández en la cuerda floja, uno ya se ha ido, que se llama David, y de repente Rocío, que se nos muere, ¿no? Menos mal que Rocío es como yo y tampoco hizo mucho caso a ciertos médicos que eran un poco tremendos, ¿no? Lo siento otra vez, discúlpame. Discúlpame, pero es que los médicos todo el rato diciéndole a mi hermana, se muere, se muere, se muere. Despediros de ella que se muere. Pues mi hermana sobrevivió. Sobrevivió y cuando yo ya voy a ver lo que les había pasado, porque no me querían contar nada, cada uno estaba en una planta del hospital, uno en la planta de arriba, otro en la de abajo, y yo como era pequeña no tenía ni idea de lo que había sucedido. Cuando voy a visitar a mi padre me doy cuenta de que está bien. Pero cuando voy a ver a mi hermana me doy cuenta de que tiene una hemiparesia, la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil, no puede comer porque se le cae la comida, no puede agarrar nada porque no tenía sensibilidad, incluso la mentalidad se le había vuelto de niña. Y me dice, Miri, cuando nos quedamos solas, me dice, yo escuchaba a los médicos porque mi cuerpo no reaccionaba, pero yo les estaba escuchando, diciendo que me iba a morir y me tendría que haber muerto. Porque yo tenía casa, coche, novio, trabajo y amigos. Y en un minuto que se le desplazó la carótida y le taponó el riego cerebral, de pronto perdió el coche porque ya no podía conducir, perdió la casa porque ya no tenía independencia para vivir sola, perdió el trabajo, perdió el novio, porque hay chicos que no se lo toman de la misma forma que otros, y eso es así, y por lo menos, si se lo hubiera tomado el chico con cierta elegancia, diciendo, mira, yo no puedo con esta situación, pero elegantemente me despido. Pues no. El chico lo que le decía es, voy a ir a comer, y al final mi madre tenía que poner el plato y quitarlo tal cual estaba porque el chico no aparecía, y al final, voy a ir, y luego no iba, voy a ir, y entonces... Y además me han dicho que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal, que voy a pasarme la vida en silla de ruedas. Claro, ella me contaba y yo la miraba y le decía, Rocío, tú no te das cuenta, porque cuando tú quieres a alguien lo último que tienes que sentir es pena, ¿eh? Tú no te das cuenta de que es exactamente lo mismo que me dijeron a mí cuando nací, por una parálisis cerebral. Me decía, sí. ¿Yo he podido? Decía, sí. ¿Tú vas a poder? Sí. Yo soy una Fernández, como si no hubiera Fernández en España. Tú eres otra Fernández, y me decía, sí. Y entonces de repente mi hermana se secaba las lágrimas, respiraba hondo con orgullo y me decía, yo soy una Fernández. Y entonces nos agarrábamos y caminábamos las dos por fuera, cada una con nuestro ritmo natural, ¿no? Y ostras, de repente dices, vale. O sea, cuando mi hermana venga a vivir a casa, va a tener un montón de hermanos que la van a ayudar a moverse, a trasladarse, a cambiarse de ropa y a hacer un montón de trabajo físico. Y yo eso no voy a poder. Pero voy a ser la única que pueda ayudar a mi hermana a afrontar una discapacidad. A saber lo que se siente cuando la gente te mira y tú vas caminando. A saber cómo tomarse con humor una discapacidad, que eso es muy importante. O sea, fijaros, a día de hoy mi hermana Charo tiene fibromialgia. Mi hermana Rocío sigue con la hemiparesia y pasó hace mucho tiempo. Mi madre va en moto y yo con el andador. Y mi hermano, cada vez que vamos a un parque, mira para atrás y dices que no parecemos una familia, parecemos una fundación. Y es la verdad, o sea, es así. Entonces, ostras, que era la única que podía poner toda su experiencia y toda su empatía al servicio de una de las personas más importantes de mi vida. Digo, entonces, ¿qué pasa? ¿La discapacidad es un problema o es una herramienta para poder ser más feliz y hacer más felices a las personas que tengo alrededor? ¿Esto realmente es una limitación o es una manera que tengo para poder sacar a mi hermana del hoyo más oscuro? A partir de ese momento, fijaros que para qué.
que yo no sabía cuándo iba a llegar ni de qué manera. Porque los para qués, tengo una noticia para ustedes, para vosotros, los para qués no llegan ni cuando queremos, ni de la forma que queremos, ni de la manera que esperamos. Los para qués llegan cuando tienen que llegar. Y a veces llegan de formas inesperadas y por eso tenemos que tener la actitud de saber que todo lo que nos pasa en esta vida tiene sentido. Y entonces, claro, ahí en ese momento dije, si esto ha servido realmente para cambiar el estado de ánimo de mi hermana, yo ya mi parálisis cerebral no la cambio por nada. Y fijaros, también descubrí que la mayor parálisis cerebral que existe no es la que yo tengo, que me puede limitar para caminar y me puede limitar para muchas cosas, pero la mayor parálisis cerebral que existe es el miedo. Y el miedo malo, porque hay un tipo de miedo que nos ayuda a sobrevivir, pero el miedo malo sí que nos paraliza, sí que realmente se produce una parálisis de muchas cosas. Y una vez entiendes eso y decides que vas a vivir aceptando e intentando dejar ese miedo malo a un lado, es cuando realmente puedes empezar a transformar las cosas. Y claro, yo digo, si el andador ha servido para que mi hermana de repente sonría, imaginaros cómo es la vida, que de repente Rocío un día me dice, y esto de verdad os lo digo, que es, o sea, tal cual se me pusieron los pelos de punta, porque a ella la conocía todo el pueblo y me dice, mire, yo es que no quiero salir, porque si me caigo, ¿qué pasa? Digo, Rocío, tú y yo vamos a salir, que si tú te caes, yo me tiro encima. La misma hermana que se tiraba encima de mí cuando era pequeña en el parque, de repente la vida me daba la oportunidad de girar y de hacer exactamente lo mismo por ella. Eso sí, el andador lo que tiene es que se estropean muy rápido los frenos, porque se quedan enganchados a las puertas. Decía, por favor, no te me caigas en una cuesta abajo, porque entonces ya la liamos parda, ¿no? Pero qué bonito, o sea, el poder, cómo se gira la vida, ¿no? Y digo, si esto ha servido para eso, tiene que servir para más cosas. Ojo, porque esto que viene es canelita en rama. ¿Por qué? Porque yo descubro lo siguiente, o sea, esto tiene que tener más maneras de ver creativamente, ¿no? A los 15 y 16 años empiezo a salir de fiesta. Vale. Estábamos ahí, todos mis amigos, de botellón en el parque. Os tengo que decir, por favor, no bebáis mucho. Porque si bebéis mucho, vosotros camináis, se os nota más, ¿no? Bueno, pues que estáis borrachos. Yo camino igual, no se me nota, entonces, por favor. Y aparte, estamos también ha venido un médico, tal, no se puede beber mucho, ¿vale? Esto lo tengo que decir por protocolo porque también doy muchas charlas a jóvenes y entonces, pues, ¿para qué, no? La cuestión es que yo estaba con mi cubata porque todos hemos tenido cierta edad, ¿no? Y entonces estaba ahí con el cubata de plástico. Esto es importante, esta puntualización, de estos que compras en el Todo a 100. Y entonces, de pronto, fijaros, no sé si habréis visto andadores, pero la gran mayoría de los modelos así parecidos tienen una especie de enganche redondo que sirve para poner la muleta. Y este no lo tiene, que es una cosa que me ha faltado, pero para el siguiente seguro que lo vuelvo a poner. Pues es una cosa que sirve para enganchar la muleta y es redonda. Entonces de repente yo estoy con el cubata en la mano y viene la poli, ahí que estábamos de botellón y mis amigos salen corriendo y yo, cabrones, me habéis dejado aquí. Bueno, me dejaron con todo alrededor y la poli viniendo y yo diciendo, yo no puedo huir. ¿Qué hago, Miri? ¿Qué hago? Entonces de repente descubro que donde el resto de personas ponían la muleta en el andador, a mí me cabía el vaso de cubata perfecto. El de plástico, eso sí, estaba muy medido, ¿no? Entonces de repente pongo el cubata y lo tapo con el bolso, porque el bolso también se puede colgar aquí. Y viene el poli, me dice, ¿usted está bebiendo? Y yo, no, porque yo no puedo tomar alcohol porque me medico. Mentira, o sea, no me medicaba. Pero claro, como te ven que tienes discapacidad, pues parece que pues un montón de cosas te pasan, ¿no? Y de repente me dice, ¿y el cubata? Digo, si no hay cubata no hay delito, señor agente y tal. Me libro de la multa y cuando voy a mis amigos les digo, mirad, o sea, me habéis dejado aquí sola con todo el percal. Mire, es que tenemos tan normalizado que tú eres como eres y que eres una más, que a la hora de salir corriendo se nos ha olvidado que tú no nos puedes seguir. Y digo, todo lo que vosotros queráis, pero la única que se lleva el cubatita a la discoteca soy yo, porque el resto se tuvo que quedar ahí en el parque y me llevo yo el cubata.
Total, que digo, ostras, que es que el andador tiene portacubatas. O sea, maravilloso, tiene portacubatas y me sirve para colgar el bolso. Perfecto. Pero ojo que vienen más. Porque cuando me acerco a la discoteca, de repente veo un puertas que a kilómetros dice, por favor, apártense que viene una persona con discapacidad. Bueno, antes se decía minusválida, ¿no? Sonaba como todo más dramático. Y de repente veo que una cola que daba la vuelta a la manzana se empieza a abrir como Moisés. Digo, esto es maravilloso, el andador abre las aguas, ¿no? Una cola de 1 hora y de repente estoy pasando, aquí todo el mundo me deja pasar. Y claro, yo llego allí a la puerta, me dice, pero solo puedes entrar tú. Digo, es que me pierdo. Pues ¿cuántos sois? 10, pues venga, pasad todos. Y entonces digo, o sea, porta cubatas, cuelga bolsos y efecto Moisés para todas las colas. Yo no vuelvo a hacer una cola en mi vida. Cuando llego a la discoteca ya entro, me voy haciendo un hueco para bailarlo, porque yo me apoyo en una columna y lo bailo, ¿no? Entonces me dicen, el ropero estaba al principio y digo, pues yo no vuelvo, porque a mí me ha costado entrar, porque me he tenido que hacer hueco, yo no vuelvo para atrás. Me quito el abrigo y lo dejo aquí. Y mis amigos empiezan a observar el movimiento, ¿no? Y me dicen, ostras, ¿podemos dejar también el abrigo? Por supuesto, pero el euro que os ahorráis en el ropero me invitáis a un cubatita, ¿me entiendes? O sea, a mí no se me escapaba ni una. Y entonces, de repente, eso está muy bien cuando tú haces un favor a alguien que tú quieres, le dejas el abrigo, se ahorra el euro, pero me ha llegado a ocurrir muchísimas cosas. Me ha llegado de repente a venir alguien a decirme, ¿eso es un carrito de bebé? Digo, sí, he perdido el niño, yo no me he encontrado, lo iba a vacilar. Luego de repente otro, dejarme el abrigo sin preguntar, como si realmente fuera un ropero. Luego de repente otro me dice, te lo compro tú. Y yo, no, esto no está en venta porque si no hago un Manolo Escobar, me voy sin mi carro y la hemos liado, ¿no? Y luego es que otro, porque la gente no entiende que cuando tienes discapacidad te puedes divertir. La gente solo entiende, de repente veían un andador y una persona pasándoselo bien y entonces se le rompía la cabeza, ¿no? Pero aquí viene el uso que más me gusta de todos. Y vais a querer un andador. Pero no traído, solo he traído uno. Porque de repente, en ese momento de discotequero, viene un chico guapo, contacto visual, todos hemos ligado, sabemos que el contacto visual es muy importante para decir verde, amarillo o rojo, no te acerques, ¿no? Entonces, en este caso sí me gustaba pues una sonrisilla y una tuse de pelo. Y entonces viene el chico, me mira de arriba abajo y normalmente siempre hay una reacción compartida. Me dice, ¿esto qué es? Y le digo, mira, esto es un andador y lo necesito para caminar. Entonces, esa reacción compartida es que el chico me mira de arriba abajo, me dice, no me lo creo. Digo, pues sácame a bailar y lo compruebas, ¿no? Entonces ya cuando el chico ve que yo tengo mi manera propia de bailar, ya aquí sí se dividen las reacciones. Porque de repente está el tipo de chico A, que empieza a respirar hondo, se le cambia el color de la cara, el tono, te empieza a hablar como si tuvieras 2 años y te dice, bonita, espero que te recuperes pronto. Se da la vuelta y en ese momento que él se está empezando a girar para irse a por otra chica, yo lo que pienso es, doy gracias porque no he invertido más del tiempo necesario en conocer a una persona que no va a aceptar mi defecto, que para mí no es un defecto más evidente, pero no el más importante. Por lo tanto digo, ostras, es que aparte de ropero, tal, es un filtro anti chicos superficiales que te mueren. O sea, lo que vosotros os dais cuenta en 6 meses, yo lo apaño en una milésima de segundo y eso es maravilloso. Porque luego está ese tipo de chico B, que dice, a mí esto no me importa, que tú tengas lo que tengas, no me importa. Y cuando ese chico viene y te conoce, se da cuenta de que en mi caso, vivo sola desde los 18 años. Tengo mi carnet de conducir, tengo mi propia empresa, trabajo en el teatro, trabajo como cantante, como conferenciante nacional, internacional, saco mis libros, mis obras de teatro y hago todo lo que me gusta porque a veces el andador asusta más de lo que realmente es. Sí que es verdad y sí que tengo que decir, y aquí vais a empatizar muchísimo conmigo, yo convivo con dolores diarios, como seguro que muchos de vosotros. Yo tengo dolores en todo el cuerpo el 90% de los días. Pero ¿sabéis qué hago? Pues digo, pues bueno, si tengo osteocondritis crónica, por ejemplo, que la tengo,
pues he aprendido truquitos para que me duela menos, porque al principio me desmayaba del dolor. De repente he aprendido truquitos, de repente sé, bueno, a mí me preguntan, ¿necesito algo para esto? Yo soy como una farmacéutica andante, yo digo, esto viene fenómeno. Muchas veces se ríen porque dicen, es que vas recomendando, y yo digo, no, coméntaselo a tu médico que de verdad esto viene fenómeno para este dolor en concreto, porque los he tenido todos. Pero pues uno aprende a vivir con ese dolor, sobre todo, porque cuando ha vivido un dolor mental, como puede ser el que yo tuve de pequeña, o por ejemplo, el que tiene una persona muy querida para mí, que luego os lo digo porque si no hago spoiler, ostras, te das cuenta de que una depresión gorda, un momento difícil, muchas veces es súper doloroso, incluso más que un dolor físico. Entonces, ¿yo qué aprendí? El cuerpo me va a doler mucho, muchas veces. La comorbilidad de la parálisis cerebral son muchos dolores, pero tengo que cuidar la mente, porque si la mente no me duele, puedo sobrellevar mucho mejor ciertos dolores y puedo encontrar truquitos y puedo encontrar maneras de sobrellevarlos muchísimo mejor. Pero cuando realmente pasas por una depresión gorda, te das cuenta de que, ostras, tela, ¿no? Entonces, ese tipo de chicos, que es el que se quedan porque realmente te van a aceptar tal y como tú eres, dices, aquí sí que puede haber temilla, ¿no? Y esa es la cuestión. Magnífico. ¿Qué ocurre? Que a los 18 años, fijaros, todos los usos que os he dado, que son muchos, y os voy a dar más, pero muy rápido, cuando voy a comprar, pongo la cesta roja aquí y es mi carrito de la compra. No necesito dejar mi andador, pongo la cesta roja. Cuando voy al aeropuerto, pongo la maleta encima y me sirve de portamaletas. Es decir, ¿qué tipo de personas queréis ser? Las personas que miran el andador y piensan problema, discapacidad, barrera, o el otro tipo de personas que buscan el portacubetas en secreto, en los andadores. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que cada vez que veáis una persona con andador, os acordéis de mí. Pero no porque yo lo lleve, sino porque recordéis que cuando se mira la vida con positivismo y creatividad, se puede convertir algo ortopédico y limitante en el mejor compañero de fiestas. Y todo depende de cómo se mire la realidad que tengamos. Todos podemos transformar nuestra realidad y está en nuestra mano y está en cómo decidamos y dónde poner nuestro foco de atención. Con esto voy a terminar, con esto que os voy a contar, voy a terminar. Fue una de las cosas más duras de todas, pero sin embargo de las más bonitas y por eso siempre me gusta finalizar con esto. Después en el vídeo veréis que gané un concurso de televisión que se llamaba Tú sí que vales, que estaba Rosalía en esa edición. La de Tra Tra, bueno, pues la gané. Y bueno, y también a los Camelo.semos, que eran un par que cantaban Jonathan, que no te metas pa' lo hondo, que tú no sabes nadar. Eran divertidísimas y les gano. Y entonces, yo en ese momento, que no me esperaba para nada ganar ese programa, de repente, ¿sabéis de quién me acuerdo? De todos esos niños que cuando intentaba cantar me desenchufaban la minicadena y me tiraban sandía. ¿Por qué? Porque me hicieron darme cuenta de que era tal la pasión que yo sentía por cantar, que daba igual lo que pasara, jamás me iba a volver a bajar del escenario sin haber terminado la canción. Todos y cada uno de vosotros tenéis un escenario, una canción que cantar. Cada uno en vuestro trabajo, en vuestra vida personal, siempre tenemos un escenario y no hay que bajarse antes de tiempo. Y para mí ganar Tú sí que vales fue un regalito que te da la vida cuando no te rindes. Pues fue un caramelito, fue el principio de mi carrera artística. Dejé la natación, me eché la manta a la cabeza y empecé a lo que a mí me gustaba, que era cantar y actuar. Y en ese mismo año de Tú sí que vales, lo que me ocurre es que en febrero gano. Y en ese mismo año, en noviembre, de repente me llaman y me dicen, Miri, ven al hospital que tu padre fatal. Entonces yo llego y efectivamente lo que me encuentro es algo muy complicado. Fijaros, mis padres me adoptan cuando yo era muy bebé y ellos ya tenían 50 años de edad.
Es decir, que siempre tuvieron la edad de abuelos, porque yo era un bebé y ellos tenían 50 años. Crecí con un miedo atroz que era, me voy a quedar sola, joder. Mis padres se van a morir y mi padre no va a venir a la boda. Yo no podía dejar de pensar en eso cuando era pequeña y solo me dormía si los escuchaba moverse y tal. En ese momento que yo entro a la consulta, veo que mi padre tiene una insuficiencia respiratoria gorda, que ya no puede hablar, que ya no puede decir nada, que tiene la mirada perdida. Y con 18 años me doy cuenta de que es muy probable que sea la última vez que yo vaya a ver a mi padre. Y ostras, ¿por qué os cuento esto? Porque fijaros, de repente me viene la necesidad de dar gracias a mi padre. De decir, lo siento por la vez que hemos discutido, porque yo quería llegar más tarde, porque tú no me dejabas. Y te quiero. Vaya 3 cosas tan importantes y que sin embargo nos cuesta tanto decir cuando nos podrían facilitar tanto la convivencia y la vida. Pues mi padre ya no podía hablar, pero me agarró la mano súper fuerte, como diciendo, estoy de acuerdo y lo comparto. Cuando me fui ese día del hospital, pensaba volver y no pude porque mi padre falleció esa misma madrugada. Lógicamente fue muy duro, yo tenía 18 años y fue muy duro, una pérdida que hay que vivir, que hay que sufrirla y que hay que pasar el duelo. Pero ¿por qué termino con esto? Porque también me enseñó lo más bonito que sé, que es que desde ese momento yo ya no me voy un solo día a la cama sin decirle a mi madre que la quiero. Y que a mí me ha cambiado la perspectiva desde los 18 años de cómo enfrentar la vida junto a los demás. Yo ya no pienso en qué voy a hacer cuando mi madre falte, sino qué voy a hacer hoy para que mi madre sea más feliz. Los telediarios se encargan todos los días de decirnos lo mal que va todo. Pues no, yo os digo que no. Os digo que tenemos muchísimas cosas buenas en nuestra vida, pero que a veces son tan cotidianas que pierden importancia. Un amigo, pues es muy bonito. Y no hace falta haber sufrido bullying durante toda una infancia para darse cuenta que un amigo es importante. Pero a veces no nos damos cuenta, porque estamos centrados efectivamente en aquello que nos falta. No nos damos cuenta tampoco de lo afortunados que somos de llegar a casa y que estén nuestros seres queridos esperándonos. Y no nos damos cuenta de lo bonito que es tener una asociación como esta, que nos apoya, que de repente llegamos con un problema y hay gente que también está pasando lo mismo. Y ostras, que tenemos millones de motivos para ser felices. Entonces, lo único que quiero deciros es, si queréis ser de esas personas a las que el mundo cambia la sonrisa, o de esas personas cuya sonrisa cambian el mundo. Gracias. Muchas gracias.